cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, utilice mi vida, que no sea yo quien hable, sino que sea usted, maravilloso Dios, hablando a cada uno de nosotros, Padre Santo, y sea usted ayudándonos para que nosotros seamos entendidos y que procuremos aplicar esta palabra en cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Pedimos también, Padre Santo, por las necesidades de la iglesia. Usted conoce cada una de ellas, maravilloso Dios. Usted sabe de qué tenemos necesidad, Padre Santo. Y todas nuestras peticiones las ponemos en sus poderosas manos. Y que sea usted orando en nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a su bondad y conforme a su misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, maravilloso Dios. Y damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. De ser firmes en nuestra vocación y elección, hermanos. Una pregunta, hermanos: ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos ha llamado y que somos elegidos? El apóstol Pedro, hermanos, decía: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro lo que nos quiere decir es que si nosotros, hermanos, no caemos en el Evangelio, entonces es porque verdaderamente somos elegidos y por eso hemos sido llamados por Dios. Así que, hermanos, de estas cosas que el apóstol Pedro nos habla es lo que ahora vamos a estudiar. La verdad, hermanos, que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nuestra vocación es ser discípulos de Jesús. Amén, así es. Y aquí el apóstol Pedro nos dice algo muy importante, y él nos viene motivando como paso a paso y nos viene explicando es cómo nosotros podemos crecer espiritualmente. Porque si nosotros crecemos espiritualmente, hermanos, como usted y yo, vamos a permanecer firmes. Así es. Vamos a poder seguir adelante. Sí, Señor. Porque es posible, hermano, que para una persona natural, para una persona que no es salva, una persona que no tiene a Cristo en su vida, pueda, hermano, hacer algunas cosas morales y religiosas, digámoslo. Pero las cosas de las que el apóstol Pedro nos habla no las podrá hacer. Porque solo una persona que ha recibido a Cristo, una persona que conoce a un Dios vivo, un Dios real, puede hacer estas cosas, porque son cosas espirituales las que el apóstol Pablo nos está diciendo. Son cosas que vienen del corazón, son cosas que solamente una persona que ha nacido de nuevo pueda llegar a desarrollar. Así es. Por lo tanto, hermano, usted y yo, hermanos, somos personas nuevas, creadas según nuestro Dios. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es que lleguemos a ser y que lleguemos a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Llegar a ser como Él es, hermanos, es nuestro deber. Y por eso ahora la palabra de Dios nos hace un llamado a que nosotros crezcamos firmes en nuestra vocación y elección. Pero ¿cómo es que lo vamos a lograr? Eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. Y como le decía el apóstol Pedro, hermanos, nos motiva a hacerlo. Si nos decía en el versículo, nos dice en el versículo 1 de este capítulo de segunda de Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En este versículo, hermanos, el apóstol Pedro nos dice dos cosas muy importantes. Nos habla, hermanos, de la preciosa fe de Jesucristo. Así es. Nos habla de la justicia de Dios alcanzada mediante la fe en Jesucristo. La fe, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo la llama aquí la fe más preciosa. Esta palabra preciosa, hermano, aquí significa que tiene un gran precio, que tiene un gran valor, un gran prestigio. Y esta fe de nuestro Señor Jesucristo, que es preciosa, hermanos, nos pone en condiciones de ser aceptables delante de Dios. Por eso, hermanos, la justicia de Dios es alcanzada mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así de importante, hermanos.
Por ejemplo, hermanos, una persona que va a un país y viola la ley de ese país, hermanos, tiene una cuenta pendiente con la justicia en ese país. Nosotros, hermanos, nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos una cuenta pendiente con nuestro Dios que es divino. Sí, Señor. Usted y yo tenemos una cuenta pendiente y por lo tanto, y esa persona va a tener esa cuenta pendiente hasta que pague lo que dicho país le ponga como castigo, ya sea cárcel, lo que tenga que pagar alguna multa o lo que tenga que hacer, pero si no paga va a tener esa cuenta pendiente. Lo mismo nosotros, hermanos, tenemos esa cuenta pendiente hasta que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él viene, hermanos, y nos cancela esa cuenta que nosotros tenemos. Dios, así es. Romanos capítulo 5, hermanos, vamos a leer versículo 12. 5:12, hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte, dice, hermanos, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ya que el pecado, hermano, y la muerte están conectados, podemos saber, hermano, de que todas las personas están sujetas a la muerte. ¿Sí? Y si estamos sujetos a la muerte, entonces no hay nada que podríamos hacer. Solamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo puede cancelar nuestra cuenta pendiente. Así es, amén. Solamente Él, de hecho, Él ya lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. Él ya hizo la obra en la cruz. Dios de los Él ya cielos. canceló nuestra cuenta pendiente que teníamos con nuestro Dios. Así es. Y por lo tanto, hermanos, eso a nosotros nos hace personas libres por las cuales tenemos que crecer y mantenernos firmes en este llamado que Dios nos ha hecho. Aleluya. Como le decía, nuestra vocación es ser discípulos de Dios, es hacer o seguir haciendo la obra de nuestro Dios y mantenernos ahí firmes, hermanos. No se trata, hermanos, de que nosotros queramos hacerla o no, sino que nuestra responsabilidad como hijos de Dios que ahora somos, es necesario que nos mantengamos firmes haciendo la obra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque si hacemos esas cosas, hermanos, entonces sabremos de que somos elegidos. Así es. En el versículo principal que leíamos, hermanos, en versículo 10, ahí nos hablaba de la vocación y de la elección. Pero primero, lo curioso es, hermanos, que primero menciona la vocación y después la elección. Sabemos que somos elegidos, hermanos, desde siempre, pero nuestra vocación no, hermanos. Pero lo cierto es, hermanos, que para nosotros saber si somos elegidos por Dios, hermanos, primero debemos de ser llamados. Primero debemos que conocer nuestra vocación para poder decir después que hemos sido elegidos por Dios. Porque si nosotros, hermanos, no conocemos nuestra vocación, entonces no sabemos si somos elegidos hasta que venimos y conocemos nuestra vocación. Así que, hermanos, usted y yo, hermanos, que estamos aquí, hemos sido llamados, y si somos llamados, somos elegidos. Aleluya. Y si somos elegidos, hemos de nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y si hemos nacido de nuevo, entonces, hermanos, debemos de crecer y mantenernos firmes en este llamado que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, hermanos, vamos a leer. 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Como le decía, hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede cancelar esa deuda que nosotros teníamos. Aleluya. De hecho, Él hizo como un intercambio, hermanos. Él nos dio su justicia y Él a cambio tomó nuestra deuda. Amén.
Bendito Es un Dios. intercambio divino, hermano. Y Glorioso todo lo hizo Jesús. por amor a nosotros. Alabado. Él lo hizo por amor por usted y por mí. Amén, así Y es. solamente Él, hermanos, nos puede hacer limpios, nos Gloria puede a hacer Dios. aptos para que podamos acercarnos a nuestro Dios. Aleluya. Solamente en Cristo Jesús. Y esta es la motivación, hermano, que el apóstol Pedro nos da para que nosotros crezcamos constantemente espiritualmente. Que crezcamos siempre, que siempre tengamos, hermanos, el deseo de seguir adelante. No que nos quedemos ahí estancados, no que nos quedemos ahí solo aprendiendo, sino que vayamos a la práctica, que desarrollemos, hermanos, tantas cosas que Dios nos da, porque Dios, hermano, nos da bendiciones espirituales. Claro, así es. Él nos da tantas cosas, hermanos, Señor, que nosotros debemos de aprenderlas y también desarrollarlas. aleluya. Versículo 3 y 4, vamos a leer de 2 de Pedro capítulo 1, dice 3 y 4, hermanos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos dice, hermano, algo muy importante, y nos dice verdades muy claras. Una de las cosas, hermanos, es que Dios nos da bendiciones grandísimas. Sí, Señor. Promesas, dice, grandísimas promesas. Bendiciones, hermanos, espirituales para nuestras vidas. Y haciendo estas cosas, hermanos, dice, y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Al obtener nosotros esas bendiciones, hermanos, al obtener esas promesas, grandísimas promesas y preciosas, hermanos, nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que Dios, hermano, prácticamente Él nos da esas bendiciones para que usted y yo lleguemos, que nos podamos acercar a Él, porque no cualquier persona puede acercarse a Él, sino que tenemos que ser personas diferentes, personas aptas para acercarnos a Él. Y algunos ejemplos, hermanos, hice aquí algún listado de los ejemplos de las bendiciones espirituales que Dios nos otorga cuando venimos a Él, hermanos. Algunas de ellas son, por ejemplo, hermanos, el perdón de pecados. Esa es una promesa de parte de Dios. Así es, así Y es. es una grande bendición espiritual para usted y para mí. Amén, aleluya. El perdón de pecados, porque como le decía anteriormente, solamente Él perdona los pecados, y solamente Él puede cancelar nuestra deuda Aleluya. que tenemos por Dios. También, hermanos, otra es la redención. La redención. Fuimos, hermanos, rescatados de la condenación eterna. Sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, solamente Él nos puede rescatar de esa condenación. Claro, así Al es. limpiarnos con su preciosa sangre, Él nos libra de esa condenación. Y a la verdad, hermanos, esa es la voluntad de nuestro Dios: apartar al ser humano de la condenación eterna. Así es. Por eso, hermano, todos los días nos hace el llamado a nosotros. Y nuestra responsabilidad es también, hermanos, anunciar esta palabra para que todas las personas que la escuchen también sean apartadas de la condenación eterna. Porque es lo que la Biblia dice, hermano, de que hay una condenación para aquella persona que practica el pecado. Y de esa condenación, hermano, Dios nos quiere salvar a todos. Y de hecho, hermanos, Él quiere que todos sean salvos. Amén, Él así desea es. que todos sean salvos. Sí, Señor. Pero lastimosamente, hermanos, no podrá ser así, quizás. Pero nuestro deber es, hermanos, que nosotros también prediquemos esa palabra de salvación para que ellos también entren a la redención. Otra bendición, hermanos, es la propiciación.
fue la que calmó la ira de Dios sobre nuestros pecados. Esa propiciación, hermanos. Tenemos también la justificación. La justicia de Dios en Cristo nos fue otorgada. Porque cuando Él nos perdona, hermanos, Él nos da su justicia. Gloria a Dios. Somos perdonados Amén. por la justicia de nuestro Señor Así Jesucristo. Usted y yo somos perdonados. Gloria a Dios. Otra bendición espiritual, hermanos, tenemos la reconciliación. La reconciliación, hermanos. Ahí en la reconciliación, hermanos, terminó nuestra enemistad con nuestro Dios. Porque solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos puede acercar a Dios. Así es. Muchas personas pueden pensar, hermanos, de que existen otras maneras de acercarse a Dios. Quizás obedeciendo los mandamientos, quizás perteneciendo a alguna religión. Pero la verdad, hermanos, esa no es la forma correcta, sino que la única forma correcta, hermanos, de acercarnos a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, así es. Solamente así podemos llegar a ser parte de nuestro Dios, a poder llegar a ser hijos de nuestro Dios, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos reconcilia con nuestro Dios. Amén, así es. Porque cuando nosotros éramos pecadores, hermanos, cuando el pecado, éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de nuestro Dios. Y solamente nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia y nos acerca a nuestro Dios. Aleluya. Otra bendición, hermanos, es la regeneración. Esto, hermanos, solamente Dios los puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Él nos regenera, nos cambia, nos transforma, de modo que seamos nuevas personas. Aleluya. Que nosotros nacemos de nuevo, hermanos, para que podamos llevar una nueva vida. Esa es la regeneración, hermanos. Algo totalmente nuevo, algo que todo nuestro ser es cambiado, es regenerado, de modo que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Otra bendición, hermanos, es que hemos sido adoptados. Ahora, hermanos, ahora somos parte de la familia de Dios, porque Él nos ha adoptado. Gloria a Dios, Porque así es. principalmente, hermanos, Dios ya había elegido a su pueblo. Así es. Pero como su pueblo no le recibió, hermanos, entonces nosotros tenemos ahora el privilegio y esa grande oportunidad, hermanos, de poder acercarnos a Él y formar parte de la familia. Aleluya. Por ello, hermano, usted y yo, hermanos, somos ahora hijos de Él, porque Dios no hace acepción de personas. Bendito Rey. Ahora ya no hace acepción de personas. Por eso fuimos adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. También, hermanos, tenemos otra bendición que es la herencia. Nosotros, junto con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos coherederos de parte de Dios. Aleluya. ¿Sí? Nosotros formamos o tenemos parte de la herencia con nuestro Señor Jesucristo. Glorioso. Así que, hermanos, todas estas son, hermanos, grandes bendiciones espirituales que Dios nos da cuando nosotros le aceptamos a Él. Así es. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas bendiciones espirituales, hermanos, nos hacen que usted y yo nazcamos de nuevo. Así es. Que nosotros seamos nuevas personas y que seamos participantes de la naturaleza divina, como les decía el versículo 4. Y así, hermanos, poder seguir adelante. Vamos a leer Efesios en el capítulo 2, hermanos, versículo 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Es lo que hablábamos, hermanos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos podemos acercar a nuestro Dios. Así es. Y aquel muro que existía en el tiempo pasado, hermanos, ese muro ha sido derribado.
Porque ahora usted y yo no podemos acercar a nuestro Dios tan solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. El que nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, hermanos, nos hace aptos de poder acercarnos a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su preciosa sangre, hermano. Amén. Que derramó en la cruz. Bendito Jesús. Maravilloso nuestro Dios. Glorioso. La verdad es que Aleluya, alabado. Dios es tan grande y maravilloso, Señor. hermanos, que uno quizás no termina de entender Así es. por qué hace tantas cosas por nosotros. Glorioso. Y nosotros digo que no terminamos de entender porque nosotros, hermanos, no somos obedientes. No somos Porque agradecidos. no le obedecemos a Él. Cierto, sí. Imagínense qué tantas cosas Él hace por nosotros. Bendito. Él demuestra su amor todos los días en nuestra vida. Glorioso Dios. Pero usted y yo no logramos comprenderlo. Cierto. Porque si lográramos comprenderlo, hermano, entonces Santo, verdaderamente también demostráramos ese amor que Así sentimos es cierto. en obediencia, en hacer su voluntad y en la búsqueda día a día por Él. Amén. Por ello, hermano, es necesario que usted y yo busquemos las cosas espirituales. Así es. Y hoy la palabra de Dios nos dice que crezcamos espiritualmente Gloria a Dios. para estar firmes. Aleluya. Versículo, vamos a leer versículo 5, hermanos, de 2 de Pedro, del capítulo 1. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Aquí nos vamos a detener y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadir, dice. Aquí, hermanos, está, hermanos, el llamado. Que usted y yo, hermanos, crezcamos espiritualmente. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Aquí, hermanos, la palabra también significa, hermanos, que usted y yo no nos podemos quedar allí solamente sentados, digamos. O que si nacemos de nuevo nos vamos a quedar como niños allí sentados, hermanos, sino que necesitamos más, necesitamos desarrollarnos más, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos madurar espiritualmente. No solamente, hermanos, quedarnos como niños, sino que seguir avanzando, seguir creciendo. Por eso, hermanos, nos dice el apóstol Pedro que necesitamos diligentemente añadir estas cosas. Y aquí estas cosas son las que nos van a ayudar, hermanos, a crecer verdaderamente. En el versículo 5 decía: añadid a vuestra fe virtud. De estas cosas son las que nos está hablando el apóstol Pedro. Son cosas espirituales, hermanos. Son cosas que nos van a ayudar a permanecer firmes. Amén, así es. La virtud, hermanos, a la fe que salva debemos de añadirle Conocimiento. virtud. A nuestra fe añadámosle virtud. Esto se traduce, hermanos, como nuestra vida, como nosotros le servimos a nuestro Dios, cómo le alabamos a nuestro Dios, qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, para poder acercarnos a nuestro Dios, llevar una vida virtuosa a nuestro Dios, hermanos. Todo esto incluye, hermanos, de que usted y yo siempre le demos la gloria a nuestro Dios. Amén. Siempre queramos hacer la voluntad de nuestro Así Dios. es, así es. Eso es añadirle virtud a nuestra fe. Aleluya. Porque nosotros tenemos fe. Sí. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Amén, Jesucristo. amén. ¿Sí? Esa es nuestra fe. Así es. Por lo tanto, a la fe añadámosle más cosas. Virtud. No solo nos quedemos con una cosa, añadámosle más. Y aquí le dice el apóstol Pedro que le añadamos virtud. Que le añadamos diligentemente, hermanos, el deseo de seguir dándole la gloria a nuestro Dios. ¿Sí? De alabarle, de seguir, hermano, creciendo en eso. Sí. Y dice: y a la virtud añadámosle conocimiento. El conocimiento de las cosas, hermanos, es importante. Que le añadamos conocimiento. Sí. Es importante que usted y yo sepamos, hermanos, y estemos seguros, hermanos, que podamos discernir bien el bien y el mal. ¿Sí? De esto mismo, hermanos, nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 12.
Vamos a leerlo. 6:12. Capítulo 6, 1 Corintios. Capítulo 6, versículo 12. Está, hermanos, y dice: Todas las cosas no son lícitas. Todas las cosas. Versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí, hermanos, algo muy importante. Por eso que nos está enseñando el apóstol Pedro que a nuestra virtud añadamos conocimiento. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De hecho, hermanos, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, pensamos que verdaderamente sí podemos discernir el bien y el mal. Y que como hijos de Dios, hermanos, quizás solo hacemos el bien. Y el mal, hermanos, tratamos de alejarnos de hacer el mal. Tratamos la manera de no hacer el mal. Pero aquí, hermanos, verdaderamente muchas veces caemos en el error. Porque sabemos que todo no es lícito, como lo dice aquí, porque usted y yo somos libres, hermanos. Dios nos ha hecho libre y todo nos es lícito. Cuando dice que todo nos es lícito, significa que todo lo podemos hacer. Que tenemos, hermanos, permiso para hacer lo que nosotros queremos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice: todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen. Es ahí donde nosotros debemos de tener conocimiento para saber cuáles son las cosas que nos convienen hacer. Pero realmente, como yo le digo, muchas veces caemos en el error y pensamos, hermanos, como tenemos permiso para hacer todas las cosas no son lícitas. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué hace la persona? Busca, hermanos, las cosas que le son permitidas hacer. Digamos, ya comienza a, ¿cómo le digo?, a llevar su vida en libertinaje. ¿Por qué? Porque sí lo puedo hacer, pero realmente nosotros debemos de pensar: ¿me conviene hacerlas? ¿Me conviene hacer estas cosas? ¿Será que a Dios le agrada lo que yo voy a hacer? Muchas veces, hermano, eso no nos ponemos a pensar. Si de todo lo que hacemos, hermanos, a Dios le agrada, a Dios le gusta, en eso debemos de tener conocimiento. No porque, hermanos, quizás no hay pecado de por medio o algo, podemos decir que no son cosas malas. La verdad, hermanos, muchas veces nosotros, como dice también la palabra de Dios, a las cosas malas le llamamos buenas y a las buenas son malas, ¿sí? De ahí, como le digo, nos equivocamos muchas veces. Pero realmente es ahí donde usted y yo debemos de poner conocimiento. En el capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios, hermanos, nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Entonces, allí, hermanos, también es importante que nosotros, hermanos, le añadamos conocimiento a nuestra vida y a nuestra fe. Porque ahí, hermanos, sabremos cómo comportarnos, sabremos, hermanos, cómo verdaderamente usted y yo debemos de agradar a Dios. Y sigue diciendo el versículo 6 de 2 de Pedro capítulo 1: al conocimiento, dominio propio. El dominio propio para nosotros, hermanos, es muy importante, porque nos permite dominar y controlar los deseos de nuestra carne, ¿sí? Nos ayuda, hermano, a que nosotros también dominemos nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros sentimientos. El dominio propio para usted y para mí es indispensable. El dominio propio, hermanos, es muy importante para usted y para mí. Y por eso estas cosas, hermanos, nos ayudarán a mantenernos firmes. Y la verdad, hermanos, el dominio propio es un fruto
del Espíritu. Y solo aquella persona que verdaderamente, hermano, se interesa en crecer y seguir adelante, va a poder llegar a desarrollar esta cualidad del dominio propio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo, hermanos, versículo 7, vamos a leer. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de tener siempre bien presente, hermanos, de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El tener dominio propio es muy importante para usted, y la verdad, si lo desarrollamos, hermanos, vamos a poder hacer todas las cosas. No podemos decir no puedo hacerlo si Dios está con nosotros. Si el Espíritu de Dios está con nosotros constantemente, hermanos, no podemos decir yo no puedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder para poder realizar las cosas, para poder hacer las cosas que Él mismo nos pide a nosotros. Por eso, hermanos, el dominio propio es muy importante en nuestra vida espiritual. Sigue diciendo el dominio propio, añadámosle paciencia. La paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar, de perseverar, hermanos, en estos tiempos. Y para poder seguir adelante, hermanos, es necesario tener paciencia. Porque así, hermanos, vamos a poder perseverar en toda circunstancia de nuestra vida. Porque a la verdad usted sabe que las aflicciones siempre van a estar con nosotros. Y debemos de tener paciencia, hermanos, para esperar en Dios, porque nosotros tenemos necesidad del favor de Dios. Y cada vez que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, hermanos, nosotros quisiéramos que Él le hiciera ya las cosas. Quisiéramos que le hiciera en el mismo momento que se la pedimos. Por eso es importante la paciencia, porque Él es sabio, hermano, y Él sabe perfectamente en qué momento nosotros realmente necesitamos lo que nosotros le pedimos. Por ello, hermanos, la paciencia es importante que también la tengamos para que podamos crecer espiritualmente. Dice, y a la paciencia, hermanos, añadámosle piedad. La piedad, hermanos, aquí significa una adoración correcta, una consagración, una dependencia de Dios que se revela en una vida devota. Ahí, hermanos, la piedad, hermanos, significa cómo usted y yo llevamos, hermanos, nuestra vida espiritual para con nuestro Dios. Cómo le servimos a nuestro Dios, cómo le buscamos a Él todos los días. De eso se trata, hermanos, que le añadamos piedad a todas estas cosas que estamos hablando, que dice el apóstol Pedro. Y es importante, hermanos, que las desarrollemos, que estas cosas se reflejen en nuestra vida espiritual, para que nosotros, hermanos, vayamos creciendo y permanezcamos firmes. Y sigue diciendo, hermanos, a la piedad añadámosle afecto fraternal. Este es el amor, hermanos, el amor con los hermanos de la iglesia. Que el amor, hermanos, sea visto con los hermanos de la iglesia. No es que nosotros amemos por obligación, sino que sea algo, hermanos, un amor especial que nosotros tengamos el uno con los otros. Un amor especial debemos de tener usted y yo, pero un amor verdadero, un amor no fingido, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y de hecho, hermanos, debemos de amarnos todos, como que fuéramos hermanos en sangre, ¿sí? De ese mismo amor nos habla aquí el apóstol Pedro, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal dice que le añadamos amor. Este amor, hermanos, es diferente a los demás. Este amor es el amor ágape que nos habla aquí el apóstol Pedro. El amor incondicional, el amor desinteresado. Este amor, hermanos, que debemos de sentir por todas las personas.
por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestro Dios. Este amor tan especial que debemos de sentir, hermanos, nosotros en nuestro corazón para poder crecer espiritualmente. Estas son las cosas, hermanos, que el apóstol Pedro, hermanos, nos ha dicho, y que estas cosas mismas nos ayudarán, hermanos, a seguir adelante. Estas cosas, hermanos, son lo que nos ayudan a usted y a mí a permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 8, hermanos, de 2 de Pedro, capítulo 5. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, dice, porque estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas de las que hemos estado hablando, hermanos, estas cosas no nos dejarán que nosotros estemos ociosos. ¿Qué significa ser ocioso? Alguien que está desocupado, algo que no da fruto, algo que no está dando, hermanos, los resultados que Dios espera. Eso es ser ocioso. Pero si nosotros tenemos todas esas cosas, hermanos, entonces usted y yo sí vamos a dar fruto. De hecho, nuestro Dios nos pide que usted y yo siempre demos fruto. Como hijos de Dios, Él desea que nosotros le demos un buen fruto a nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, si hacemos esta cosa, como dice aquí el apóstol Pedro, verdaderamente vamos a dar fruto. Porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sí. Versículo 9, hermanos. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que esto, hermanos, realmente usted y yo debemos de estar agradecidos. Así es, sí, Jesús. Porque Él, hermanos, nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para poder agradar a nuestro Dios. Y si nosotros, hermanos, desarrollamos todas estas cosas, hermanos, vamos a permanecer firmes. Vamos a darle un servicio mejor a nuestro Dios. Vamos a buscar más constantemente a nuestro Dios. Vamos a interesarnos más por conocer a nuestro Dios. Y verdaderamente, hermanos, vamos a sentir ese amor, ese afecto fraternal por todas las personas. Ese amor ágape que Dios nos ha dado a nosotros, también lo debemos de demostrar, hermanos, a todas las personas. La palabra de Dios hoy nos ha dicho, nos hace un llamado de que necesitamos crecer y permanecer firmes, ya que nuestra vocación es ser, que somos discípulos de Dios, hijos de Dios, hermanos. Necesitamos diligentemente seguir creciendo, seguir madurando, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios como Él quiere que nosotros la hagamos. Así que, hermanos, usted y yo tenemos mucho por qué trabajar, mucho por qué aprender, mucho por qué crecer. Así que hagámoslo de la mano de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir adelante, porque Él, hermanos, es un Dios que nos exige mucho. Así que debemos de trabajar bastante, hermanos, para poder agradarle, porque la verdad, esto es beneficio para usted y para mí. Porque entre mejor preparados estamos, hermanos, más seguros estamos de nuestra salvación. Así es. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos